El presente video tiene como objetivo poder resolver el problema de aplicación con el cual iniciamos este contenido y también poder profundizar cómo podemos calcular los valores de las funciones trigonométricas con la calculadora, sin la calculadora y también dado el triángulo. Acompáñenme. Daremos inicio al cálculo de los valores de las funciones trigonométricas primero con la calculadora, como aparece en este lado de aquí. Si yo quiero calcular la tangente del ángulo de 45 grados, ¿cómo lo hacemos con la calculadora? En primera instancia, nuestra calculadora debe estar programada en grados. Entonces, la programamos en grados. Tiene que aparecer una letra D aquí en la pantalla, donde nosotros escribimos lo que deseamos que nos calcule nuestra calculadora, valga la redundancia. Y para calcular la tangente del ángulo, vamos a presionar una tecla que se llama tan, ¿verdad? Que alude a la tangente del ángulo. Entonces vamos a presionar esta teclita que aquí está en color amarillo. Y decimos tan del ángulo, que en este caso pues sería 45 grados. Entonces escribimos 45 grados y luego la tecla igual. Y automáticamente nos aparece que la tangente de 45 grados es 1. ¿Por qué es 1? Bueno, ya lo vamos a analizar cuando nosotros hagamos el triángulo, ¿sí? Mediante el método gráfico. Este método es muy importante porque nos ayuda a tener un concepto más profundo del valor de la función trigonométrica. Siempre utilizando pues nuestro método práctico. Cuando yo diga método práctico es que vamos a utilizar regla y transportador. Entonces vamos a hacer el cálculo de la tangente de 45. Aquí están los pasos, pero yo lo voy a explicar en la pizarra de Zoom para que esté lo más claro posible. Entonces, para hacer el cálculo de la tangente de 45, que ya lo hicimos con la calculadora, ahora de manera manual, para la tangente de 45 grados, lo hacemos de la siguiente manera. En primera instancia vamos a medir una distancia cualquiera, ¿sí? Puede ser 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, cualquier distancia, la que usted quiera. Y la va a medir así de manera horizontal. Supongamos que nosotros medimos pues 3 centímetros. Más o menos que las dimensiones pues, yo como no estoy ahorita con regla, pero supongamos que aquí pues tenemos 3 centímetros. Usted lo mide con su regla. Y ahora va a medir un ángulo de 45. Vamos a considerar que este es un vértice del triángulo que vamos a formar y este es el otro vértice. Entonces, en este primer vértice vamos a medir acá con nuestro transportador un ángulo de 45. El transportador, aquí lo voy a ubicar para que más o menos usted me entienda. Y el centro del transportador debe coincidir con este vértice, el centro. Entonces va a medir acá 45 grados con su transportador. Voy a borrar acá. Esto solo es para que más o menos ustedes tengan una idea. Y ahora la sigo trazando. Y ahora, ahí como pueden notar, no tenemos un triángulo. Entonces para tener el triángulo necesito trazar la perpendicular. Recuerden que el triángulo rectángulo debe tener un ángulo de 90. Entonces ahora usted traza la perpendicular y donde se intersectan me genera el tercer vértice del triángulo, ¿sí? Y ahora entonces decimos que la tangente de 45 grados de manera manual, aplicando el concepto, nosotros sabemos que la tangente de 45, la tangente es cateto opuesto al ángulo entre cateto adyacente, ¿sí? Recordemos TOA, SOCA, TOA, ¿verdad? La última parte, el TOA, tangente es opuesto entre adyacente, ¿verdad? Entonces decimos, tangente de 45 de manera manual es igual a
cateto opuesto. Bueno, el opuesto a 45 grados es el lado que está enfrente del ángulo. En este caso sería este. Este sería mi opuesto. Y mi opuesto, para saber la medida, la vamos a medir con la regla. Cuando la mido con la regla, descubro que el cateto opuesto me da 3 centímetros. Entonces, mi cateto opuesto lo reemplazo por este valor, por 3, entre el adyacente. Decíamos que el adyacente, en el video anterior, el adyacente es como la camita del ángulo. Entonces, si aquí está el ángulo, la camita del ángulo donde se acuesta el ángulo, sería este de aquí, ¿verdad? Mi adyacente es 3 centímetros. Entonces, el opuesto es 3 y el adyacente nos dio 3. Y 3 entre 3 nos da 1. Entonces, de esa manera, uno puede calcular la tangente de un ángulo sin necesidad de utilizar la calculadora, sino que lo hacemos de manera manual, de manera práctica, con una regla midiendo aquí y con el transportador midiendo el ángulo. Y dándonos una distancia cualesquiera. Yo me puedo dar 3, me puedo dar 4, 5, 6, cualquier valor. Y al final siempre la tangente de ese ángulo va a ser la misma. ¿Por qué? Porque los triángulos son proporcionales unos con otros, ¿verdad? Entonces al final, como es el mismo ángulo, recuerden que la función trigonométrica depende del ángulo. Si es el mismo ángulo, el valor de la función trigonométrica siempre va a ser el mismo, porque es el mismo ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no importa qué triángulo me dé aquí, lo importante es que sea ese ángulo de 45. Y la función va a ser la misma, ¿verdad? Entonces esto, para que quede claro, de manera práctica, cómo calcular el valor de una función trigonométrica, ¿sí? Ahora, si yo quisiera el valor del seno, para el seno del ángulo necesito la hipotenusa, entonces tendríamos que calcular la hipotenusa acá, ¿verdad? Medirla con la regla, ¿verdad? Pero pues ahí queda la inquietud para que ustedes lo puedan hacer. Seguimos con nuestra presentación y vamos a resolver el problema aplicado, siempre aplicando, ¿verdad?, las funciones trigonométricas. Vamos a darle un clic al globo, ¿verdad? Y vamos a resolver este problema. Aquí está resuelto, pero yo lo voy a hacer allá en la pizarrita para que quede lo más claro posible. Procederemos entonces a resolver el problema de la motivación inicial del tema. Muy bien, nosotros tenemos como objetivo encontrar la altura del edificio, es decir, la distancia de aquí a acá, ¿sí? Y tenemos los siguientes datos. Tenemos un ángulo aquí, en este extremo, que es de 40 grados, dirigido aquí al sol. Recordemos, aquí hay un ángulo de elevación. Más adelante vamos a ver qué es un ángulo de elevación. También tenemos una distancia de su sombra. De aquí a acá tenemos 150 metros. Y nos piden cuál es la altura del edificio. ¿Será posible calcular la altura de ese edificio sin medirla? ¿Será posible? Claro que sí. Y eso gracias a la trigonometría, gracias a las funciones trigonométricas. Para ello vamos a identificar nuestro triángulo rectángulo, que es el que ya marqué aquí en color rosado. Lo vamos a marcar aquí de manera independiente para que identifiquemos los datos. Tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos este triángulo rectángulo con un ángulo de 40 grados aquí. Y tenemos aquí esta longitud que es de 150 metros. Y nos piden, pues, este lado, que es la altura, ¿verdad? Sería este de aquí, H. Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar qué función trigonométrica conecta la incógnita, que en este caso es H. Recordemos que nuestro objetivo es encontrar la altura de este edificio. ¿Qué función trigonométrica me conecta H y me conecta este lado que ya me dan? Y aparte, pues lógicamente, el ángulo que ya también me dan. Entonces, ¿qué función trigonométrica sería esa? Pensemos en el SOHCAHTOA. ¿Qué función trigonométrica me relaciona? Este lado, ¿qué viene siendo H? ¿H es el cateto opuesto o es el adyacente?
Como h está enfrente del ángulo, h viene siendo nuestro opuesto, ¿cierto? Y 150, como es la camita del ángulo, viene siendo nuestro cateto adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica nos conviene aplicar aquí? Si quiero encontrar h, que es mi incógnita, pero ya tengo el cateto adyacente y tengo el ángulo, ¿qué función trigonométrica podemos aplicar? Claro está, la tangente del ángulo, ¿cierto? Porque la tangente, recordemos, TOA, la última parte de la frase mnemotécnica, TOA alude a la tangente, ¿verdad? Y tangente es opuesto entre adyacente. Entonces, como tengo este lado y este lo quiero encontrar, quien me conecta aquí es la función trigonométrica tangente. Entonces, vamos a decir la tangente del ángulo que me dan, que en este caso es 40 grados. Tangente de 40 es cateto opuesto, que es h, entre el cateto adyacente, que es 150. Ahora vamos a despejar para h. Este 150 divide, para despejar, multiplicaría en el otro miembro de la igualdad, ¿verdad? Entonces tendríamos que h es igual a 150 por la tangente de 40 grados. Recordemos que la tangente de 40, pues, la podemos calcular con nuestra calculadora, valga la redundancia. Ya todos esos valores ya están insertados aquí, ¿verdad? Ya esas relaciones, ¿verdad?, del opuesto entre el adyacente ya están metidos aquí en la calculadora, entonces solamente aplicamos la función. Entonces decimos 150, vamos a teclear aquí, y luego por la tangente, presionamos la tecla tan, y luego 40. Y automáticamente nos dice que la altura de ese edificio es 125.9, si lo queremos redondear en décimas, metros. Como pueden notar, nosotros encontramos la altura de ese edificio de manera teórica, es decir, utilizando la función trigonométrica, utilizando pues el valor de esta función en la calculadora. Pero perfectamente nosotros podemos también resolver este problema de manera práctica, utilizando regla y transportador. Perfectamente podemos llegar a esta respuesta. ¿Cómo lo podemos hacer de manera práctica? Bueno, tendríamos que graficar estos 150 metros, pero tendríamos que transformarlo, podría ser en centímetros, ¿verdad? Podríamos hacer aquí una conversión. Entonces, ya les explico para que terminemos este video. Lo haríamos así. Como son 150 metros, en este caso, como son bastantes metros, lo que podemos hacer es hacer que un centímetro equivalga a 10 metros, ¿cierto? Entonces, si son 150 metros, ¿cuántos centímetros serían? Bueno, para que me dé 150 debo multiplicar 10 por 15. Entonces nos quedaría 15 centímetros multiplicando 1 por este 15 centímetros equivale a 150 metros. Entonces sería así. Hacemos aquí 15 centímetros, que ya sabemos que equivale a los 150 metros. Y luego nos damos el ángulo de 40 con el transportador. Medimos acá, luego aquí la vertical, donde se intercepta en el tercer vértice, y con la reglita medimos este valor de h. Y eso es todo, tan facilito, porque estos 15 centímetros, recordemos, equivale a los 150 metros. O sea, hicimos el problema del edificio a mini escala, ¿sí? Entonces, nos damos este ángulo con el transportador, medimos 40, luego esta perpendicular, y luego medimos con la reglita, y esa es la altura de manera práctica, que nos da como 12.5 por ahí centímetros, que cambiado a metros, 125. Muchísimas gracias por su atención.